Hola, hola, buenas tardes. Buenas noches, profesor. Ya, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Bien, profesor, ¿usted cómo está? ¿Cómo se encuentra? Yo bien, ya empezamos diciembre. Ya se Profesor, va el buenas año, profesor. Sí, pues, Se 1 de va el año, se diciembre va el año. estamos. A ver, dígame, ¿qué hemos aprendido la semana pasada? Sobre A ver, las ¿quién me levanta la mano? cosas. ¿Ah? ¿Quién me levanta la mano? ¿Qué hemos aprendido la semana pasada? A ver, Silvia López. Profe, sobre la historia de las Sí, dime, cosas. dime. Buenas noches, Sobre la profesor. historia de las cosas, profe. ¿Y qué cosas aprendió la historia de las cosas? ¿Has visto el video? A ver, Jessy. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Buenas compañeras. noches. Bueno, la historia de las cosas se trata sobre Profesor, buenas noches. la autora que habla de las cosas que tiene toda una secuencia, ¿no? Desde cómo lo extraen, cómo lo venden, le fabrican, y que todo tiene un curso y que cada vez le hacen como, que digamos, las cosas más simples para que la gente compre más y te inspiran a comprar para que ellos sigan ganando más. Eso más o menos que nos transmite la historia de las cosas. Eso lo tienen que hacer un informe en la actividad que le dejé la semana pasada. ¿Ya? Profesor, buenas noches. Buenas noches, Profesor, ¿por qué no profesor. está haciendo esa actividad en la plataforma? ¿Ya? Sí, sí, ahí lo van a hacer, ¿ya? ¿Ya? Pero cuénteme, ¿qué más han visto? ¿Nadie ha visto? Sí, profesor, el video. Buenas A ver, ¿qué noches. cosa ha visto del video? En el video hemos visto cómo a través de nuestro consumo de las cosas, eh, primero el consumo de las cosas tiene un proceso, ¿no? Un inicio y a dónde llega a parar, ¿no? Y a través de ese proceso nosotros estamos contaminando nuestro planeta, nos estamos haciendo, profesor, en pocas palabras, como unos modernos esclavos del consumo, ¿no? Es mi punto de vista, en la cual no nos damos cuenta cómo estamos perjudicando también a nuestra tierra, cómo estamos limitando nuestra felicidad por el consumo. Es tanto el trabajo que tenemos que lo único que hacemos es llegar a casa y chapar el control y tirarnos al ocio y engordarnos muchos, ¿no? Y no salir a disfrutar con nuestra familia porque estamos tan cansados en mirar en el consumo. Y ahora como estoy tan como vaca en mi casa mirando mi tele, pues ya no me gusta porque hay la moda me satisface, entonces, ¿sabe qué? Me sigo matando trabajando para comprar otra mejor televisión y así eso, y es más, este televisor que voy a comprar, que es moderno, me va a durar poco. Como dice el dicho, todo tiempo pasado fue mejor. Hoy no crean los objetos como antes para que dure para siempre, porque las empresas están unidas, ¿no? Para crear objetos obsoletos, ¿no? Eh, y eso nos perjudica porque cuando nosotros miramos, yo estoy dando un ejemplo nada más del televisor, miramos la televisión, ¿qué vemos? Estamos viendo, y sí es cierto, puro comercial, marketing,
en la cual nosotros nos embeleza todas las cosas bonitas y modernas que están sucediendo. Y sin querer queriendo, cuando uno no pone los pies en la tierra, nos dejamos manejar y llevar. Y bueno, yo quiero el aseado, pues, y dejo de comprarle la leche a mi hijo. Yo quiero el aseado, yo quiero las pestañas, yo quiero ese champú, yo quiero ese auto, yo quiero ese colchón, ¿no? Entonces yo me esmero por trabajar y hacer todo eso, ¿no? Que no está mal, pero si así nosotros en algún momento, profesor, quisiéramos reciclar, tampoco fuese suficiente, porque somos en un mundo tan hechos esclavos de la moda, de las cosas. Lo único que nos queda por familia y por persona es concientizarnos que podemos nosotros rehusar y tratar de mantener nuestros objetos bien, limpio, ordenado y priorizar también teniendo un buen trabajo, claro, pero priorizar la familia, priorizar los momentos gratos con la familia. Nos damos cuenta a través de ese video que la verdad me ha gustado, lo he visto hace un rato, la verdad la clase pasada no he estado, y me ha gustado también porque me ha informado un montón y me ha hecho ver muchas cosas que de repente ya las conocía, pero de una manera más detallada y como que me ha abierto los ojos. Así que cada uno tenemos la misión de no ser tan consumistas. Gracias. Sí. Ese video es terrible. Así con dibujitos, con todo que nos presenta la locutora, lo hacen bien hecho, y sobre todo ver cómo están deteriorando nuestro planeta. Pero peor todavía, deterioran los países que son los productores de esos insumos que ellos utilizan y que los mandan a traer de estos países para ellos, ¿no? Sí, eso es terrible, pero nos queda tomar conciencia de lo que nos pasa para evitar caer en juego y estar ahí en la historia de las cosas, ¿no? Bueno, ya han pasado 8 minutos, que también, ¿no? Vamos a ver, ahí, lo tengo acá, no importa. Vamos a ver, ya. Entonces, vamos a hacer. Para ahora, tenemos los conflictos sociales, ¿ya? ¿Qué me dicen de los conflictos sociales? ¿Qué entienden por conflictos sociales? ¿Ah? ¿Qué entienden por Gresca, Sí. guerra, riña. Los problemas, profesor, que ocurren en la sociedad, pues, ¿no? Los problemas que vivimos a diario, o lo que se está viviendo ahorita en la política, sobre todo, por ejemplo, el conflicto que hay ahorita, que tenemos el dilema, que la cortina de humo que se ha puesto con esto del Fujimori, que no le quieren dar la libertad, y ya le negaron la libertad. Ahorita todo eso es un conflicto social, ¿no? Porque estamos inmersos todos ahí mirando, es como dice el video que hemos visto de la historia de las cosas, que todo entra también por la televisión, que influye bastante la publicidad que hacen, ¿no? Para meternos de que si todas las cosas que ya no tenemos, que en la casa ya no nos sirven, que fácilmente podemos ir y comprar. Y así nos hacen la vida más fácil sin darnos cuenta que eso conlleva a destruir también nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema Tierra, nuestro planeta Tierra. Sí, ¿No, profe? sí. También, profesor, las huelgas también que hoy están Las haciendo los huelgas, profesores eso. también.
Sí, Sí, profesor. sí. En Ahora las vamos a ver universidades que están esos eso, problemas. profesor. Sí, ahora vamos a ver esos problemas porque nos atañen, nos importa, ¿no? Y como estamos haciendo el curso de historia, la sociedad, la diversidad, ¿no? Y yo les dije a ustedes que este curso iba a ser bien polémico, ¿no? Y sí que lo es, ¿ah? Sí que lo es, ¿ya? Mírenme, acá hay una fuente de la Defensoría del Pueblo que dice, el conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia, ¿no? Y como ustedes dicen, hay conflictos que de la nada aparecen y nos hacen involucrarnos en el mismo y después comenzamos la violencia, ¿no? Y de esto se están agarrando los políticos que nosotros hemos elegido, pero ellos están viendo sus intereses, ¿ya? A ver, Dalberte, Miriam, Profesor, dígame. a ver, léete esto. A ver, voy a agrandar mi pantallita. Ya. Conflicto social. Los conflictos son una manifestación inevitable a la convivencia. Las relaciones sociales nos exponen a fricciones, choques, disputas de distinto grado y signo. Se experimentan desde el nivel personal hasta el nivel internacional. Ni son malos ni buenos, son parte del desarrollo natural de la vida. El problema no son los conflictos, sino la violencia como manera de participar en ellos. Ahí está. Miren, ¿eh? Los conflictos, dice, no son buenos, tampoco son malos, ¿no es cierto? Forman parte del desarrollo de la sociedad, de la humanidad, de toda la humanidad. Vemos cómo el conflicto de Gaza, por ejemplo, ¿no? Que se están enfrentando dos países. El conflicto de Rusia, también otro conflicto, ¿no? Pero aún acá en este país, hay pues conflictos por montones, ¿ya? Entonces, ¿es bueno participar en los conflictos? Sí es bueno, ¿ya? Pero no con violencia, sino pacíficamente haciendo comprender nuestras ideas, ¿ya? Nuestras opiniones. No como estos conflictos que han estado haciendo, por ejemplo, la toma de Lima, cuando se vienen como carne cañón, gente de provincia, asusada por intereses mezquinos de ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Ciertos sectores de la política que están involucrados en esto. Y esto realmente nos importa, nos involucra a pensar un poquito para ver en qué podemos colaborar a que estos conflictos se resuelvan positivamente para todos, porque los conflictos los crean ciertos sectores, ¿ya? Y también los sectores populares, por ejemplo, con una fábrica
una industria y que ellos comienzan a pelear por sus derechos, que realmente los tienen bien merecidos, pero la parte empresarial, los terratenientes, los señores que tienen la plata, los que manejan esto, también tienen sus intereses, ¿no? Y está en ponerse de acuerdo y comenzamos a resolver los conflictos, ¿ya? Silvia, Silvia, Dime, no es... profesor. yo Buenas pensé que no noches. estaba. No, A ver, profe, estoy acá. léete. A ver, tú sabes, acá dice, ¿no? Que los estados de los conflictos sociales son tres, ¿ya? Son tres. Pero léete el primero, ¿ya? Ya, profesor. Un ratito estoy con celular. Ya. Estado de los conflictos sociales. Conflicto activo es el conflicto social expresado por algunas de las partes o por terceros o a través de la reclamación públicas formales o informales. Conflicto Listo. latente. Vete. Ya, profesor. Ahí nomás, ¿ya? A ver, primero los conflictos activos, ¿ya? Mira, está expresado por alguna de las partes, ¿ya? Por alguna de las partes. Por ejemplo, una empresa con los trabajadores, ahí está. ¿Sí? Pero hay terceros que intervienen en las reclamaciones públicas, formales o informales, ¿ah? Pero que meten cizaña, meten sus intereses a estos conflictos. Y se les comienza a ir de las manos por esta razón. Pero los conflictos activos son los conflictos que están en este momento ya patentes, no latentes, que son patentes, ¿ya? A ver, Anita López, ¿está? Anita López. Carmen Portilla. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? A ver, léete el conflicto latente. Ya, un momentito, voy a agrandar. Ya. Conflicto latente. Es el conflicto social oculto o aparentemente inactivo. Se observa la concurrencia de factores en curso de colisión, pero que no se manifiestan o habiéndose manifestado han dejado de hacerlo durante un tiempo considerable. Listo. ¿Continúo? Mira, el conflicto latente es el conflicto. No, espera un ratito, ¿ya? El conflicto latente es el conflicto que está oculto, ¿ya? Que se sabe que hay conflicto, pero que no se manifiesta, que no está activo, ¿ya? Están aparentemente tranquilas las aguas, tranquila la gente, pero hay un conflicto, ¿no? Entonces, primero que se observan la concurrencia de factores en el curso de colisión, ¿ya? Por ejemplo, que no se manifiestan o habiéndose manifestado, han dejado de hacerlo durante largo tiempo. Por ejemplo, el conflicto que ha ocasionado la salida del presidente Castillo, ¿no? Es un conflicto latente, ¿ya? Que todavía no queda resuelto, ¿ya? El conflicto con la señora, la fiscal de la Nación, es otro conflicto, ¿ya? Está latente y está activo, ¿ya? Porque ya reventó la cosa, pero hay mucho por escarbar porque hay personas que son negativas para el Estado, ¿no? Y otro, por ejemplo,
en la Leche Gloria, en Live, por ejemplo, que hay conflictos que ellos mantienen un pliego de reclamos, ¿no? Y la empresa no lo resuelve. Y si lo resuelve, a muy pocas gentes, ¿ya? Porque a ellos se me ocurre, ¿no? Están los señores del sindicato, que muchas veces se dejan comprar por los empresarios y les dan su parte y se quedan callados, ¿ya? Y eso siempre va a pasar, ¿ya? Que la empresa agarra y le paga al cabecilla, al jefe, al sindicalista, ¿no? Y la cosa queda aparentemente calmada, ¿no? Y después, cuando comienzan a aumentar más las cosas, revienta, ¿no? Y el conflicto resuelve. A ver, Rosa Llovera. Dígame, profesor. Rosa, Sí, profesor, dígame, le escucho. ¿no está? Sí, profe, le escucho. Hola, A ver, profe, no me escuchan. Doménica. Profe, no me escuchan. Compañera, tienes que leer el Doménica. conflicto resuelto. Disculpa, A ver. profesor. ¿Me escucha, profesor? Dime. Rosa Llovera habla. ¿Me Sí. escucha? Ah, ya. Le estoy hablando y no me escuchaba. Para leer, profe. Se fue. ¿Me escucha? Sí, sí, profesor. Lee, compañera. No le veo, no lo ha compartido, no veo acá en mi pantalla. Sí, vamos a sacarlo ahorita. Acá está. Listo. A ver, Profesor. ahora sí. ¿Cuál leo? El conflicto resuelto, compañera. Ya, gracias. Conflicto resuelto. Es el conflicto social cuya inclusión mediante acuerdos, emisión normativa, resolución judicial o administrativa, etcétera. Restablece las relaciones entre las partes en condiciones de armonía. No es posible asegurar que la resolución sea definitiva. Listo. Estos conflictos que han estado pasando por el latente y pues el activo, ¿no? Han tenido un resultado feliz, ¿no? Y mediante la emisión de normativas, o resolución judicial o administrativa, ¿no? Entonces, ahí se les pone de acuerdo a las partes y el conflicto queda resuelto, queda en armonía, ¿no? Pero eso sí, no es posible asegurar que esa resolución sea definitiva, ¿no? Porque otra vez y otra vez y otra vez van a regresar, ¿ya? Estos conflictos generalmente regresan, todo esto regresa, ¿ya? A ver, miren estas fases de los conflictos, ¿ya? La fase temprana, cuando están el conflicto latente, ¿no? Latente, están queriendo, no queriendo, hablándose, diciéndose las cosas que seguramente van a empezar la huelga, van a empezar las marchas, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso comienza en un escalamiento, ¿no? Que cada vez va en aumento, ¿no? Y llega a la parte del conflicto latente cuando es la crisis, ¿no? Ahí hemos visto la marcha de la toma de Lima, la cantidad de muertes que ha habido. Y muertes absurdas que no tenían por qué ser, pero es
la consecuencia de que en estos conflictos han entrado personas que no tenían nada que ver y han asusado, ¿no? Ya esas partes son para que lo investiguen, ¿no? Y después de eso viene un descalamiento, ¿no? El conflicto se ha venido abajo, lo han resuelto, no lo han resuelto, se usa otra toma de Lima, otra de Lima por acá, ¿no? Que los policías lo hicieron más pacíficamente, no hubo eso, ¿no? Diálogo no ha habido, ¿no? Porque las partes involucradas, ¿no? En este caso el Poder Ejecutivo, dice que con esas personas no hablan y que no son todo el Perú y que la gente de Lima quiere vivir tranquila, o sea, ahí han estado pues en dimes y diretes y que no han hecho nada, ¿no? A ver, esto, Eddie, ¿no está Eddie? Profesor, buenas noches. Herly Sarita Buenas Mucho noches. Fabián. Ya no importa, Herly, ya. A ver, léete la fase temprana, ¿ya? Profesor, yo siempre, ay, profesor, ahorita estoy con celular y me es imposible leer, profesor, disculpe. ¿Ya? ¿Ya? Profesor, buenas noches, Saidi Luz. A ver, Eddie Luz. Dime, profesor. No le escucho, profesor. Profesor, buenas Te noches. toca. Es para que lean, Sí, compañera. para que leas. Ya un ratito. Profesor, si desea lo leo. Fase temprana, momento en la dinámica del conflicto social en lo que las partes manifiestan sus diferentes, identificando a sus opositores y expresar públicamente sus proposiciones. Profesor, ¿me escucha? No tengo mucha línea. Sí, sí. Ya, Estoy con ya. el Y expresan profesor. públicamente sus posiciones. Ya. A ver, estos conflictos, ya, cuando entran en la fase temprana, la gente manifiesta los problemas que tienen con los opositores, con el otro lado. Y estos conflictos sociales que ocurren en el Perú, siempre hay un culpable, un opositor, ¿no? Que se va a enfrentar a la gente que van a estar reclamando. Por ejemplo, ¿no? Dice, mientras el APRA roba, miente y asesina, ¿no? Crece, ¿no? El diario Ojo, lo he puesto acá. Pero decía que en el Perú habían 47% de pobres, más el 14% en extrema pobreza, ¿no? Y mira la gente cómo está, ¿no? Que acá podemos decir que estamos muy bien, pero hay sectores que no están bien. Hay sectores que muchas veces no tienen ni siquiera un sol para comer. No lo tienen. En el Perú hay mucha pobreza. Aun cuando digan que el ingreso per cápita llega a los 1.500 y qué sé yo,
¿no? Y eso pues deja mucho que desear, pues, ¿no? ¿Ya? A ver, esto, Fanny, ¿está Fanny? Neda, a ver, Neda, ¿qué me quiere decir? Neda. Me levantó la mano. Bueno, ahí está. Profesor, ¿me llamabas? Sí, Ya, profesor. tú levantaste la Sí, mano. profesor, buenas noches. Ya voy a leer, profesor. Fase del escalamiento. Momento en el que las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto social y la intensidad de las acciones de violencia física directa aumentan, haciendo muy difícil generar una oportunidad para el diálogo. Gracias, gracias. Mira, hemos visto, por ejemplo, un conflicto grande que se hizo en el Perú cuando Ollanta y su hermano, el otro Humala, ¿no? Antauro, profesor, ¿Cómo se llama? Antauro. Antauro, ¿no? Se levantaron, hubieron 7 muertos, ¿no? Cuando los de la selva que se pusieron en el puente también mataron gente. O sea, en esa fase de escalamiento, las tensiones entre las partes en el conflicto social y la intensidad de las asociaciones de violencia físicas directas aumentan, ¿no? Entonces, hace difícil que tengan una oportunidad para el diálogo. Sabemos de que los conflictos se tienen que resolver con el diálogo. Cuando entren las partes en conflicto, ¿no? Y van a sentarse todos juntos y van a entrar a un diálogo. Llevando una agenda con unas propuestas para ver qué es lo que van a ceder y qué es lo que van a tener ellos, ¿ya? Pero vemos que estos conflictos muy raras veces llegan a tener una oportunidad para que haya diálogo. No, raras veces. Porque los conflictos se resuelven a la fuerza, a la mala, y las personas involucradas en el conflicto se quedan calladas. Y eso es lo que no se entiende, no se comprende, porque están haciendo una terrible descarga de oportunidades para resolver los conflictos, ¿no? Jenny. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. Buenas noches. Voy a continuar leyendo, ¿no? Sí, fase de crisis. Momento en la dinámica del conflicto social en el que se presentan hechos de violencia física directa cometidos por las partes o algunas de ellas. Gracias. Mira, hemos visto, ¿no? En Cajamarca, Huaraz, Navarra, los conflictos se calientan. ¿Ya? La primera dice, ¿no? Decenas de heridos en Moquegua. Conflictos sociales han aumentado en 150% en los últimos 12 meses, ¿no? ¿Ya? Acá, conflictos sociales en el Perú, Panorama, ¿no? Bloquean la carretera de Bambamarca. O sea, estos conflictos, siempre cuando están en crisis, van a acabar en estos hechos de violencia, ¿ya? Vamos a ver. Y, a ver, esto me lo va a leer Gina.
Sí, profesor. A ver, léete la fase de desencalamiento. Ya, fase de desescalamiento. Momento en el que la intensidad de las acciones de violencia física directa disminuyen y las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto social se pueden transformar en oportunidades para el diálogo. Ahí está, ¿no es cierto? Hay momentos en que ya las acciones de conflicto, de pelea, ¿no? Comienzan a disminuir, ¿ya? Y las relaciones de la tensión bajan, en parte el conflicto social, ¿no? ¿Ya? Se pueden transformar en oportunidades para el diálogo, pero hemos visto que no se transforman en esas oportunidades para el diálogo, ¿no? Porque hay momentos en que a uno lo hacen callar, ¿no? Se van a su sitio porque yo lo digo, porque yo mando acá, ¿no? Y le hacen caso, ¿no? Se van a ir regañadientes y no hay, pues, oportunidad. Los congresistas, los presidentes, los ministros, qué sé yo, van al sitio, al pueblo, para ver qué es lo que ha habido, porque ha comenzado la revuelta, no sé, o la huelga. Pero se pierde, pues, una oportunidad para el diálogo. Y otras sí hay, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? En un pueblo, en la sierra, ¿no? Como las personas van, los ministros, qué sé yo, van a dialogar con los pobladores, ¿no? Acá hay una mesa de diálogo que estamos viendo que con los hermanos de la selva, ¿no? Entran a dialogar con los congresistas o señores ministros, ¿no? ¿Ya? Acá dice, el tema irá a una comisión multipartidaria del Congreso, luego a la Comisión de Constitución, después al Pleno, de allí se vuelve al Ejecutivo y luego una comisión multisectorial y así mediante el diálogo, hermanos indígenas, solucionarán las cosas. Lo mismo que nada, pues, ¿no? Le hacen dar una vuelta para que no haya nada. Y eso es lo que siempre va a ocurrir, lo que siempre va a ocurrir, ¿no? A ver, Herly está. Herly. Sí, profesor, pensé que usted en antes me había llamado y yo le dije que estoy en celular solo por hoy y me es imposible leer, profesor, le dije. Ya. Ah, sí, tú me dijiste, no sé por qué te sale Me otra llamó vez. también a mí, profesor, soy Fanny. ¿Sí? A ver, lee. Fase del diálogo, proceso comunicativo directo o mediado, orientado a construir acuerdos entre las partes. Es una opción presente en toda la vida del conflicto social. Listo. Esa es la fase del diálogo, pues, ¿no? Cuando ya los conflictos han calmado, hay pues una oportunidad para que las personas involucradas entren a una mesa de diálogo y se pongan de acuerdo para dejar de hacer el conflicto, pues, ¿no? Pero vamos a ver. Marta. ¿Está Marta? Profesor, buenas noches. Sí, profesor, buenas noches. Sí está, ya. A ver, esta Sí, caracterización profesor, de sí los le conflictos escucho, sociales, ¿ya? profesor. A ver. Sí. Sí, ¿No se escucha? profesor, sí le escucho. Buenas Ya, noches, a ver, profesor. léete esta parte, ¿ya?
Sí, sí le escucho. Ya, Compañera, léete tienes esta que parte. leer. Hola. Tienes que leer, compañera. Sí, amiguito, un ratito, por favor. A ver, Ya. variados, a ver, caracterización de los conflictos sociales, variados, complejos y de rápida manifestación. Hay causas estructurales, además de las inmediatas que los explican. Son oportunidades para cambios positivos y también son escenarios de riesgo para los derechos de las personas. El mecanismo de la reclamación y la protesta no está orientado al diálogo. La violencia es encendida como un medio eficaz para alcanzar los objetivos. Existen liderazgos antidemocráticos como agendas ocultas, no están nacionalmente articulados, parte de ellos son principalmente reivindicacionistas. Listo, gracias, gracias. A ver, miren, hay diferentes características de estos conflictos sociales, ¿ya? Uno que son variados, complejos y de rápida manifestación, ¿ya? Variados hay infinidad, ¿ya? Hay conflictos de todas las clases, desde los más simples hasta los más complejos, y que sí hacen una rápida manifestación, ¿ya? Hay causas estructurales, ¿ya? O sea, de la coyuntura del Estado, estructurales, ¿ah? Además de las inmediatas que los explican, ¿ya? Son oportunidades para cambios positivos, ¿no? Porque hacen un conflicto y después del conflicto llega la calma y hay pues cambios positivos, ¿no? Y también son escenarios de riesgo para los derechos de las personas, porque hemos visto lo que pasa en los conflictos. Muchas personas están detenidas, muchas personas están presas, ¿no? Para esclarecer los hechos de su reclamación, ¿ya? Y esos pues, son escenarios de riesgo para los que dicen algo en cuanto a los conflictos, ¿no? El mecanismo de reclamación y la protesta no están orientados al diálogo, ¿ya? Hemos visto cómo los conflictos se hacen porque sí, porque ahora lo vamos a ver, hay unas personas que los ha usado y no saben por qué van a reclamar, ¿no? Por ejemplo, las personas que dicen, yo marcho por Fujimori para que den libertad, ¿no? Porque él es un hombre bueno, qué sé yo, ¿no? Otra persona, sí, yo vengo a marchar porque, no sé, pues no, me han dicho que venga nada más, ¿ya? Ahora, la violencia es entendida como un medio eficaz para alcanzar los objetivos. Todos los conflictos tienen su grano de violencia. Todos los conflictos. Porque si no hay un muerto, no se hace un escándalo y nadie dice nada, ¿no? Entonces, hay conflictos que tienen que tener su cuota de muertos, ¿no? O de heridos graves para decir, no, sí, porque no nos están haciendo caso. Ahora, la violencia, existen liderazgos antidemocráticos con agendas ocultas. Y esto lo hemos visto. Hay personas que se ocultan detrás de estas manifestaciones, ¿no? Como que son parte del conflicto, pero que son pues que personajes que tienen toda su agenda, ¿no? Para levantar a la gente, ¿no? Entonces, estos liderazgos que tienen ellos muchas veces obedecen a unos grupos que tienen unas ideas claras para el conflicto, ¿no? Ahora, no están nacionalmente articulados, ¿ya? Porque el conflicto de Tumbes no es el mismo conflicto de Tacna, ¿no? O de Piura no es el mismo conflicto
de Puno, por ejemplo, ¿no? O de Arequipa. No son los mismos. Cada uno tiene sus mismos conflictos, ¿no? Pero parte de ellos son principalmente reivindicacionistas, ¿no? Personas que necesitan reivindicarse, ¿no? De sus acciones y reivindicarse también de los malos tratos que los tienen las fuerzas del orden. Por ejemplo, miren este de acá, ¿no? Hacen conflictos, por ejemplo, por un terreno. ¿Ya? Viene la policía con todo y los destroza, pues lo destruye todas sus casas, qué sé yo, ¿no? O sus chozas, ¿ya? Pero estos señores tienen que tener un muerto para que recién les haga caso. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahora, todo esto en un contexto de crecimiento económico, que es acelerado, ¿no? Con limitada inclusión. Debilidad institucional, poca confianza en el Estado. La gente no confía en el Estado, sobre todo para las mesas de diálogo, ¿no? La falta de articulación entre los tres niveles del gobierno, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Policial. No hay. Hay una insuficiente cultura de diálogo. Y ahí es donde empiezan, pues, a tener que estos conflictos muchas veces los van a llevar al desastre, porque no hay una cultura de diálogo, no hay un crecimiento en el diálogo, no hay oportunidades para los diálogos. Aun cuando hemos visto que en el Perú hay mesas de diálogo, pero son pues terriblemente equivocadas, ¿no? A ver, esto lo va a leer, a ver, Lidia Revilla, ¿está? Lidia Revilla. Profesor, buenas tardes. Buenas noches. A ver. Ay, buenas noches, perdón, profesor, buenas noches. Está perdonada, está perdonada. A ver, léete esto, a ver. Ya. La Defensoría del Pueblo dio a conocer mediante el reporte mensual correspondiente al mes de diciembre del 2020 un total de 216 conflictos sociales, de los cuales 170 se mantienen activos, mientras que 46 permanecen en estado latente. Las regiones con mayor número de conflictos sociales son Ancash, con 27, Apurímac, con 23 y Puno, con 18. Durante ese mes, los conflictos socioambientales constituyen el mayor número de conflictos registrados, el 48% del total de 139 casos. Miren, esto de acá es de 2020, ¿ya? No tengo datos del 2021 y del 2022, ¿ya? El 2023 todavía va a salir, pero nos dice claramente cómo están manifestándose los conflictos dentro de nuestro estado, ¿ya? Ancash, que tiene 27, Apurímac 23 y Puno 18, ¿no? Y solamente eso fue los conflictos que correspondían al mes de diciembre de 2020. En un mes, no es en todo el año, es solamente en un mes, ¿ya? Entonces, hay personas que muchas de ellas viven de estos conflictos, ¿ya? Y otras que reclaman cosas con justa razón. Ahora, la historia sí importa, pues, ¿no es cierto? La historia sí importa, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la historia de los conflictos sociales en el Perú, ¿ya? A ver, ¿quién me lo lee esto? A ver.
Lucy Melendres, ¿está? Presente, profesor. Buenas noches. Sí, aquí estoy. Buenas noches, ¿cómo estás? A ver, léete esto de acá, ¿ya? Un ratito, profesor. Ya. Uy, es que mi internet está un poco lento. Ya. La derrota de Tupac Amaru nos supuso el aniquilamiento o desaparición de todos los implicados en el movimiento. Antes bien, el indulto general a todos los indígenas implicados y la excepción al pago del tributo personal durante un año posibilitó que al menos los dirigentes intermedios siguieran actuando como sujetos activos en sus comunidades durante largo tiempo. El descontento indígena siguió manifestándose a lo largo del periodo estudiado de forma violenta. Gracias. Miren, Gracias. ustedes saben de que en 1780 Tupac Amaru comenzó a hacer un conflicto social indígena, ¿ya? Y cuando a Tupac Amaru lo mataron, lo asesinaron, conjuntamente con su familia, y algunos jefes que lo ayudaban, no acabó con el movimiento, ¿ya? Ni siquiera desapareció el movimiento, ¿ya? Sino que todos los implicados en el movimiento habían tenido un incentivo, ¿ya? Ni siquiera a todos, ¿ah? Sino a algunos le dieron incentivo para eximirlos, para que no pagaran los tributos un año, ¿ya? Entonces, estos dirigentes, que eran dirigentes intermedios, ¿no? Dentro de sus comunidades, comenzaron a apaciguar a la gente, ¿ya? Esto porque el Estado colonial no les había dado plata, pero por lo menos les habían dado la licencia para que no paguen impuestos durante ese año, ¿ya? Y comenzaron a actuar como intermediarios entre el gobierno y ellos, ¿no? Este hecho, algunos indígenas no les resultó, pues, una cosa natural, una cosa normal, ¿no? Y como que no hacían revueltas, pero el descontento de los indígenas comenzó a ir en aumento, ¿ya? Y hemos visto cómo a lo largo de la historia del Perú se han manifestado uno tras otro en estos conflictos, ¿ya? Por ejemplo, miren acá, a ver, esto lo va a leer, a ver, Marit, ¿está Marit? Marit Laurencio. Matilde. Matilde. Buenas noches, profesor. Buenas Sí, noches, buenas noches, Matilde. ¿Cómo profesor. estás? Bien. Listo, a ver, lee. Solo un ratito. Ya. Que no veo bien la pantalla. Todo eso que estaba a leer, profesor. Sí, sí. Ya. En nuestro país, la historia está llena de anécdotas y casos de personajes corruptos, incluso desde la colonia, cuando virreyes y funcionarios
venales de corona se enriquecen aprovechando sus cargos, siendo bastante común y hasta socialmente aceptado que aquello ocurriera. No era raro que muchas autoridades y funcionarios públicos recurrieran al cobro de comisiones ilegales, al tráfico de influencias, al nepotismo, etcétera. Muchos llegaban al cargo con la expresa intención de aprovecharse del mismo. Ya, profesor. Gracias. Ya, gracias. ¿Ves? Miren, la historia de la corrupción en el Perú está plagada de anécdotas, de personajes que se han visto involucrados en esta vorágine de la corrupción, ¿no? Desde Francisco Pizarro hasta el último presidente, la última presidenta, ¿no? Dina Boluarte. Todos han metido la mano para llenarse los bolsillos con el engaño, el fraude, ¿no? Por ejemplo, una anécdota que tenemos en el Perú es la que Mariano Ignacio Prado, por ejemplo, que cometió, ¿no? Que le dijo a los peruanos, cuando Chile le había declarado la guerra al Perú, que el Perú estaba en crisis y que necesitaba la ayuda de sus hijos. Y que sería bueno que dieran su plata, sus joyas, para comprar armamento, municiones, unos barcos, ¿no? O unos cañones para enfrentar la guerra con Chile. Todavía habían pequeñas revueltas ahí, ¿no? Todavía no llegaba el 8 de octubre cuando murió don Miguel Grau. Todos los peruanos aportaron con su granito de arena, unos más, otros menos. El presidente Mariano Ignacio Prado se llenó las bolsas con dinero y con joyas y se fue a Inglaterra. Ahí renunció. No regresó al país, se quedó con la plata y nosotros ahí a expensa de lo que pasaba con Chile. Sabemos, Chile vino hasta Lima y hizo lo que quiso. Estas prácticas de corrupción han sido a lo largo de todo el país. Hemos visto a Nicolás de Piérola, por ejemplo, cuando hizo el contrato de Dreyfus, que le iban a dar el guano de la isla para que ellos lo explotaran, lo vendieran y que le iban a pagar la deuda externa, Perú dijeron, ¿no? Claro, hubo plata, pero no pues como habían creído, pero Nicolás de Piérola sí se llenó los bolsillos con su dinero, ¿no? Hasta que lo inhalan. Y ni hablar de los últimos presidentes, pues, ¿no? O sea, estos señores han aprovechado de sus cargos, ¿no? Y la gente dice, no, está bien que roben, pero que hagan obras. No, no está bien que roben. No está bien que roben. El robar al pueblo es malo. La historia está plagada, digo, de gente corrupta. Y también hemos visto, ¿no?, que han habido funcionarios que han recurrido al cobro de comisiones, por ejemplo, ¿no?, por el cargo que iban a ocupar, ¿ya? A cambio de un poco de dinero,
¿no? Que iban a invertir, porque eso era una inversión, ocupaban el cargo político y comenzaban a sacar a su hijo. Total, habían invertido, no podían hacer nada, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo el Perú ha sido, pues, víctima de estos cobros indebidos, lo que causaba el conflicto social. Por eso es que todos los presidentes tienen este tipo de problemas. Todos acaban con el conflicto social a sus cuestas, reclamos de la gente por qué hacen este mal uso del dinero, ¿no? Vamos a ver. Milagros. Milagros. Sí, Arvindo. profesor, buenas noches. Buenas noches. A ver, lee. Ya. En las repúblicas, los caudillos militares continuaron viendo al Estado como un botín antes que como una instancia para construir la nación u organizar los intereses y la representación de amplios sectores. En la práctica, no había contrapesos ni instancias que vigilaran la gestión de los recursos políticos. La noción de corrupción típica de los estados modernos era casi desconocida. Gracias, Milagro, gracias. Miren, a los inicios de la República, el Perú pasó por un primer militarismo. Cabe decir que eran los militares que habían peleado en la guerra de la independencia y que la habían ganado, ¿ya? Estos militares estaban con el convencimiento de que su política, su cargo militar, su haber peleado en la guerra, debía culminar siendo los presidentes de la República, ¿no? Y entonces, hubieron bastantes caudillos que se han peleado por ser los presidentes de la República. Y estos caudillos se peleaban entre ellos, ¿ya? Y el que ganaba era el presidente. Esa era la forma como se hacían los presidentes en ese tiempo, ¿no? Estoy hablando de 1827, 28, 29, 30, hasta 50, 80, 90, qué sé yo, hasta el 2003, ¿no? Mejor, el primer militarismo fue de 1827 a 1872, ¿ya? Hasta ahí, ¿ya? Y que estos señores que no tenían ni un ápice de conocimientos del Estado, no sabían gobernar, nunca habían gobernado. Habían peleado porque ellos querían gobernar el Perú y que sus padres, porque todos eran criollos, sus padres españoles no tenían que hacer nada en el Perú. Eran los criollos, los españoles nacidos en el Perú, los que tenían que tener el gobierno del Perú. Por eso es que ellos eran los presidentes, ¿ya? Y que no había, pues, forma de que supieran algo de política. Solamente veían al Estado como un botín, de una instancia para ganarse las cantidades de oro, de dinero. Total, eran ellos los que se ganaban porque el resto del pueblo no importaba nada, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta cosa es porque no tenían un control, no tenían un fiscal que les controlara lo que hacían con el dinero, con los recursos públicos. Y además que en ese tiempo
la noción de la corrupción era totalmente desconocida pues, por los criollos españoles, ¿no? Y es por eso que ellos hicieron lo que hicieron con el Perú, y hasta ahora el Perú todavía no sale de la crisis que le han ocasionado ellos, ¿no? A ver. Pamela. Pamela Tax está. Pamela. Presente, profesor. Buenas noches, Pamela. A ver, léete esto, ¿ya? ¿No? Profe, ¿puedo leer? Sí, a ver. A Lee. comienzos del siglo XX se termina con el militarismo caudillista y se implementan ciertas reglas del juego para el acceso al gobierno y el ejercicio del mismo, y el sistema político emergente adquiere cierta estabilidad y continuidad. Y hacendados costeños y gamonales andinos manejaban los asuntos públicos al viejo estilo patronalista y clientelístico, lo que significa la ausencia total de intentos de lucha contra la corrupción en el Estado peruano. Gracias. A ver, cuando terminó el primer militarismo en 1872, ¿ya? Y el otro militarismo, el segundo militarismo, es en 1800, 1700, no, 1800, 83, 1875, cuando Chile le declara la guerra a Perú, ¿ya? Y de ahí hay un gobierno de los militares que habían perdido la guerra con Chile y que creían también de que ellos tenían el derecho de gobernar el Perú para devolverle la estabilidad que antes tenía. Por eso es que ellos se implantaron ciertas reglas de juego para quiénes iban a ser los presidentes, ¿ya? En esa época, los hacendados costeños, ¿ya? Los de las haciendas Chucarapi, en Arequipa, Cayaltí, en Chiclayo, Tumán, en Chiclayo, Cartago y Casagrande, en Trujillo, grandes haciendas azucareras, ¿no? Que lo tenían a estos señores como dueños, hacendados, grandes hacendados, ¿no? Incluso ellos gobernaron en una época, al comienzo del siglo XX, como tenían plata, fueron los presidentes de la República Aristocrática del Perú, ¿ya? Señores con sombreros altos, bien vestidos, qué sé yo, ¿no? Todos eran, pues, o gamonales, hacendados costeños, o los gamonales andinos, que también tenían lo suyo, ¿no? Entonces, estos señores comenzaron a manejar los asuntos públicos del Estado al viejo
estilo patrimonialista, que eran sus patrimonios, ¿ya? Y el sistema clientelístico, que tú eres mi cliente y que, bueno, tú me tienes que pagar, ¿no? Y eso no significa la ausencia total de los intentos de la lucha contra la corrupción del Estado peruano, porque siguieron siendo parte de la corrupción del Estado peruano. ¿Ya? En este tiempo, ahí también tenemos pues presidentes que han gobernado, ¿no? Y que han salido a los 2 días, 3 días, al día, ¿no? Habían presidentes, en un día han habido 7 presidentes. Imagínense, ¿no? Era un total desconcierto de la cultura del Perú. A ver, ¿quién se lee esto? Marta, profesor. Ya, a ver. En el siglo XX, los liderazgos populistas establecen relaciones verticales y paternalistas con la población. Los caudillos hacen concesiones más como dádivas que por corresponder a los derechos de aquella. La instauración de la democracia en los años 80 crean nuevas condiciones para el control del gobernante y de los funcionarios públicos, con crecientes demandas de lucha contra la corrupción y la venalidad de aquellos, lo que consagra en la Constitución Política de 1979. Listo. Miren, en el siglo XX ya a finales del siglo XX. Victoria Conchata tengo. Ya. A finales del siglo XX han habido líderes políticos, pues, ¿no? Y que han establecido relaciones verticales, pero paternalistas. Han aparecido el vaso de leche, el comedor popular, para engañarle a la gente, ¿ya? Con un poco de arroz, un poco de azúcar, un poco de leche, ¿no? Y ahí los tienen a la gente idiotizada, ¿ya? Muchas personas acuden a estos centros, que es una institución en el país, que lo han creado, por ejemplo, el alcalde de Lima, el Polito, que le decían, ¿no? Hizo el vaso de leche, ¿ya? Le daba frijol de comida, no se llama frijolito. Y varios presidentes han hecho, pues, estas concesiones con la población de darles la comida, ¿ya? Total, esa plata que gastan no es nada para lo que sacan con los pobres, ¿ya? Porque no es una dádiva, no es un regalo que le dan, ¿ya? Sino que gracias a eso ellos pues obtienen grandes ganancias, ¿ya? Ahora, cuando se instaura la democracia en el Perú, en 1980, cuando ya el general Francisco Morales Bermúdez dejó el gobierno, ¿no? Y en 1979, Aya Torre, pues, firmó la Constitución, y que este señor Belaúnde Terry, Fernando Belaúnde Terry, la firmó y comenzó a gobernar el Perú, pues, en 1980.
crean las nuevas condiciones para el control de los gobernantes y los funcionarios públicos, ¿no? Pero una creciente demanda de lucha contra la corrupción. Y hasta ahora, ojo, hasta ahora sigue la lucha por manejar bien estos asuntos del Estado, que nos debería corresponder a todos hacer esto. A ver, ¿quién me lee esto? Profesor, buenas noches. Yo, profesor. Yo, profesor. Ya lee. Sí, sí, sí. Yo, A ver. Yo, profesor, le leo. Ya, lee. Las reformas estructurales de los años 90 restauran una economía de libre mercado y reducen el tamaño del Estado. El proceso vino, sin embargo, acompañado por... Ay, Dios mío. Está pequeñito, no. Ya, Estoy con a ver, te lo leo ya. El proceso vino, sin embargo, acompañado por un incremento de la corrupción y con el surgimiento de una élite que desaprovechó la reforma para enriquecerse y apropiarse de los recursos públicos. Porque te echo agua. Echando por tierra en el Perú la idea entonces aceptable entre los especialistas de la restauración de libre mercado y el desmontaje del Estado populista que eliminaría o disminuía la corrupción, como parece ocurrido en otras regiones del planeta. Lo que quiere decir, en 90, ustedes saben que entró Fujimori, ¿no? ¿Ya? Y él hizo una economía de libre mercado, ¿ya? ¿Y qué hizo? Redujo el Estado. A ver, la Telefónica, que antes era Telefónica del Perú, ya no es del Perú, ¿no? La luz se lo vendió a Chile, ¿no? Y así, infinidad de empresas del Perú lo comenzó a vender, ¿ya? Ahora el Perú no es dueño de nada, ¿no? Y eso hace, pues, de que el proceso, ¿no? Comenzó con el incremento de las corrupciones en el Perú. Y ahora es una cosa incontrolable, porque ahí está la plata, ¿ya? Ellos manejan, hacen y deshacen de lo que ocurre en el Perú, ¿no? Los años recientes, el país ha sido testigo del aumento de la conflictividad social. Derivado fundamentalmente de la llegada de industrias extractivas. Ustedes saben lo que son las industrias extractivas, ¿ya? Especialmente de empresas mineras, atraídas por los altos precios internacionales, las ventajas comparativas del Perú o del país y las favorables reglas de juego establecidas. Así es. ¿Ya? Entonces, mira lo que es, pues. Mientras unos, miren, ven Lima, Miraflores, San Isidro, Barranco, Surco, otros que ven Comas, y El Salvador, Itarte. ¿Ah? Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Así que la clase ya terminó. A ver. Bueno, ya terminó la clase. Pero a ver, dígame algo, a ver, algo que han aprendido, a ver, en este ratito, que ya se acabó la clase tan rápido. ¿De la cama se ha metido? ¿Ah? Profesor, buenas noches. Buenas noches. No puedo hablar. A ver. Por favor, sus audios. Respeten, por favor.
Ya. Ya. Ahora sí. Ya, profesor. Yo entendí, profesor de la clase, que la corrupción ya empezó desde muchos años atrás. Es por eso que no vemos progreso en el Perú, porque la corrupción viene desde antes. Los conflictos sociales, como dice usted, es por eso que no avanzamos. Al contrario, estamos yendo para abajo. En vez de subir, nos vamos hundiendo cada complicando. día más. Eso sí, esa es la verdad, profesor. Sí, Gracias, profesor. sí. No, gracias a Profesor, habla ustedes. Marta, profesor. Dígame, Profesor, Marta. profesor, en los años 90 sí lo peor de todo, porque el gobierno de los Fujimoris lo vendieron todo ya. Es el peor, lo peor, porque empezó a vender todo, hasta el agua, no es nada, no es nada para nosotros, nada, porque lo regaló, lo vendió hasta la aerolínea, todo. Ahora, profesor, sigue con esa corrupción de los Fujimori, porque sigue ahí enquistado ahí, como sea, aunque no está su nombre, pero ahí está todas sus obras, todo, profesor. Nos ha malogrado todo, no hay progreso, no sé qué se puede hacer ahora, profesor. Ya lo vamos a ver la otra semana, qué podemos hacer. Yo primero he dicho la cosa negativa. Ustedes saben que cada semana yo les hago una cosa negativa y otra cosa positiva, ¿no? ¿Ya? Eso sí, porque hay semanas que nos vamos amargos, nos vamos tristes como el Perú, pero otras veces nos vamos contentos, ¿no? Orgullosos de ser peruanos, pero hay que seguir en este país luchando por tener las reivindicaciones sociales que necesitamos todos, ¿ya? Profesor, Dime, lo último, dime. lo último para complementar, solamente que recordemos que todo empieza en casa y que la corrupción la podemos parar nosotros, porque con eso de la criollada, de que para que me lo hagan más rápido le llevo un favorcito, o esa cultura que tienen algunas personas de que le llevo una cosita y me van a ayudar, ahí empieza la corrupción. Porque si nosotros hacemos las cosas bien desde el principio, si tú sabes que vas a hacer un trámite, vas y te informas bien y llevas todo, va a seguir su proceso. Tienes que entender que hay una burocracia, pero si tú empiezas rompiéndole la mano a alguien, ya sea con plata o con regalitos, o con un almuercito, con cosas, ahí empieza todo, desde la casa. A los hijos hay que enseñarle eso, a los profesores, a esas mamás que también van y dan cositas a los profesores, y siempre, bien o mal, ay, no, es que su mamá me trajo una cosita, y hay cierta consideración, ahí empieza todo. Entonces no permitamos que esto escale, ¿no? La corrupción, nos quejamos mucho de la corrupción, pero recordemos que nosotros somos los que empezamos esto, los que permitimos. Así que depende de nosotros. Sé que eso se eleva, pero todo empieza desde casa. Así que ese pedacito que podemos hacer como docentes, como madres, como esposas, como tías o lo que seamos, o hijas, aporta mucho, no hoy día, mañana, pasado, y la que te ve a ti o el que te ve, pucha, no, con ellos no me meto, no, yo juego derecho con esa persona, no, a él no le ofrezco nada, no, y te reconocen, y eso a la larga sirve, y hacemos patria, una buena patria ahí. Eso es lo único que quería acotar, profesor, con relación a la corrupción. Gracias. Gracias, Catherine. Has dicho una verdad más grande que el edificio más grande de Perú. Nos vemos la otra semana, ¿ya? Acuérdense de hacer su tarea. Sí, profesor. Ya, profesor, Gracias. muchas gracias. Que tenga un lindo fin de semana. Que tengan ustedes. Chao, chao.